Saludos compañeros internautas, nuevamente con ustedes RBA y a petición vamos a ver, pienso que va a ser la última vez que yo hable de este tipo. Marvin Aguilar, una entrevista que solicitó y cuando alguien me pide las cosas amablemente soy mantequilla, me derrito con ese calor de amabilidad. Pero definitivamente Twitter es una especie de trampa mortal, no sé cómo llamarlo, pero por ejemplo, yo le doy no seguir post o este post no me interesa de Carlos Araujo, de cualquiera que me aparezca de estos tipos que solo hablan idioteces, porque solo es atacar y no sé, como que entre más le doy no me interesa, o bloquear incluso, me aparecen otros posts de otras cuentas con la misma temática, estar tirando veneno así a lo pendejo. Entonces dice uno, el algoritmo está fallando porque ya no siento yo que se necesite mayor análisis para estar comentando lo que están publicando todos estos imbéciles. O sea, yo siento que lo más indicado es ignorarlos, porque he observado algo y es que cuando uno critica o da un buen argumento, uno espera que le refuten eso de una manera más o menos racional, pero no sucede así, sino que se radicalizan más y dicen cada vez más y más idioteces, más tonterías, como diciendo es que aunque me deje este dato yo no lo voy a aceptar, no lo voy a considerar o no lo voy a explicar o no voy a dar mi posición. Porque para criticar al gobierno actualmente, incluso a Nayib, hay que ser extremadamente hipócrita y generalmente las críticas, bueno, no son críticas, pues es veneno, viene de una oposición que en el pasado hay un montón de cosas que pueden comentar y no les interesa, o sea, simplemente han decidido ser cínicos, desvergonzados, asquerosos, repugnantes, o sea, una basura y ya, y así voy a estar porque algo va a calar. Entonces cuando yo le doy en Twitter, de que en X, siempre me olvida, que no me interesa el post, me aparecen más y más y más. Obviamente pueden ser multicuentas, como que hay una especie de cuestión mediática en X como para hacer ver mal al gobierno a como de lugar. Para mí todas esas idioteces que ponen pues no va a funcionar en lo más mínimo y definitivamente pienso yo que no vale la pena estar perdiendo mucho el tiempo con esta gentuza. Así que mejor enfocarse un poco en tratar de tal vez comentar algunas cosas que pienso valen la pena comentar. Por ejemplo, este tema que me lo han estado solicitando, no de muy buenas maneras, porque yo no sabía que lo que se está fomentando es un país para ciertos cristianos, no porque aquí, a pesar de que la mayoría de gente es cristiana, pero tiene una gran cantidad de corrientes y algunas son bastante nefastas, pero que no, la gente esta como es cristiano, pues no importa qué tan repugnantes sean sus creencias o sus acciones, pues lo dejamos ahí. Lo importante es que sea cristiano. Entonces acá, con este tema del Teatro Nacional, que es que la gente hizo una gran algarabía ahí, yo no lo había visto, qué es lo que había pasado, pero ahí vi este tweet de casualidad y es de Alexia Rivas que dice: la mayoría de salvadoreños elegimos la protección de la familia y de los valores. ¿Cuáles valores? ¿A qué valores se refiere? Es lo que yo comenté la vez pasada, que tanto Differ como 5TV y toda esta gente no entiende lo que es la libertad. Si estamos hablando de un teatro nacional, estamos hablando de un teatro para todos. Yo no sabía, o por lo menos que sean explícitos y lo digan, no, este teatro va a ser solo para gente cristiana o para creyentes. Nada más. O sea, y ya uno, pues si es así, pues yo no voy a ir a solicitar un permiso sabiendo que me lo van a negar por mi condición. O sea, si yo voy a ser discriminado, pues por lo menos que lo planteen bien, pero poner esto de que van a proteger a la familia y sus valores y no decir cuáles son, de qué se trata, explicarlo a detalle, entonces se queda como muy ambiguo, porque yo no sé qué tiene que ver los valores de la familia o la familia o la protección de la familia con una obra de teatro.
Si vamos a buscar lo que es cultura, lo que significa cultura, la palabra tiene un montón de significados. Entre ellos está este. Ponemos en Google definición de cultura y dice que la cultura es el conjunto de elementos y características propias de una determinada comunidad humana. Entonces, estas personas han decidido que la comunidad LGBT pues son antifamilia, antivalores, anti no sé qué, pero no explican cuáles. O sea, no sé. Generalmente siempre tienden a agarrar al chiflado y decir, ah, miren, esto es lo que están promoviendo. Pero volviendo a lo del teatro, por lo menos no he visto exactamente por qué lo censuraron. Es decir, iban a presentar una obra que se llamaba Inmoral. Entonces, yo lo que observé es que hubo protestas por el mero hecho de presentar la obra. Y algunos dijeron, por ejemplo, 5TV, que iban a adoctrinar niños y que no sé qué. Yo digo, pero si es una obra donde yo puedo ir voluntariamente, donde yo como padre de familia puedo llevar a mis hijos si quiero, ¿cómo es eso de que me están adoctrinando? O sea, es que esta gente es bien idiota con este tema, esta gente se pone estúpida porque al final no es libertad lo que buscan. Lo que buscan es imponer su idea, su ideología. Y he observado de que esta gente cuando se le hace ver o cuando se trata de argumentar, se radicaliza más, se vuelve cada vez más y más intolerante. No sé por qué pasa eso, pero así pasa. A mí me gusta debatir este tema en muchos ámbitos porque al final muchos me responden la siguiente expresión: ah, así tiene que ser y qué pues. Entonces, cuando te dicen ese, yo no sé qué significa, porque ya he discutido muchos temas con bastantes personas cuando tienen los datos, los hechos, las evidencias, más allá de toda duda razonable, es donde esta gente pues se descontrola y se enoja porque quiere que su idea, o sea, que la realidad se adapte a su idea. Voy a poner un ejemplo, la libertad. Por ejemplo, yo necesito que me definan de qué libertad están hablando. No sé si se han fijado que muchas iglesias o muchas sectas o grupos religiosos pueden salir a la calle, hacer su culto, andar de casa en casa, tocando la puerta, evangelizando, y tienen su libertad y se les respeta. La pregunta es, ¿yo como ateo puedo hacer eso? ¿Puedo hacer un lugar donde cree mi comunidad de ateos, donde vamos a estar criticando a la iglesia y sus falacias, los abusos sexuales de la iglesia católica, que los testigos de Jehová es estúpido que estén en contra de las transfusiones de sangre, porque se ha demostrado más allá de toda duda razonable que las transfusiones de sangre salvan vidas? ¿Lo puedo hacer o no lo puedo hacer? O cuando lo haga me van a venir encima y van a tratar de censurarme. O sea, eso es lo que esta gente no entiende. Yo puedo incluso, se supone que si soy libre de libertad de credo, hay alguien que si quiere adorar al diablo lo puede hacer. Yo lo podría criticar y decir, miren, esa secta, no se acerquen, pero si esa secta está creciendo, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a censurar? ¿O lo vas a vigilar? Porque a lo mejor ahí hacen sacrificio, yo qué sé. O sea, la libertad va a llegar hasta que una secta X no dañe a la gente. Por decir algo, aquí vino una que tatuaba el 666 a niños, bueno, niños de 2 años ahí llorando porque pues sí, les dolía. Entonces, yo recuerdo que en esa época, en Honduras creo que pasó el caso, que decían, sí, pero es que es una cuestión religiosa y es complicado y esto y lo otro, pero estamos hablando de maltrato, o sea, creo que al final sí se judicializó. Y lo mismo pasa con los testigos. De pequeños les inculcan esto de que tienen que morir antes que aceptar transfusiones de sangre, es una corriente cristiana y yo no veo que digan, mire, esa corriente es nefasta, es esto, lo otro, porque son gente que lo que le interesa es que haya cristianos sin importar la corriente, pero que eso es lo que se imponga y se mantenga. Pero si es así, sé sincero y dilo, pero no estés hablando de libertad, porque no es cierto. Por ejemplo, acá en la página de los TJ, en Rusia, por eso creo que los prohibieron, porque ahí obligan a los niños, bajo el Estado ruso, que tienen que ser vacunados, amamantados y tienen que tener todas las vacunas al día. Y los testigos de Jehová tenían la cuestión de que querían pasar por encima de la normativa del Ministerio de Salud. Y eso siento yo que no se puede permitir.
Entonces al final pues lo declararon como una secta nociva y empezaron a decir que era una persecución y esto y lo otro. Entonces dicen acá ellos que en su página oficial de que la cuestión de la salud es una cuestión personal. ¿Ya? Y bueno, dice uno, es personal, ok. Pero si hablamos del COVID, por cierto que mi ley es antivacuna, ya voy a hablar de eso también brevemente. Si alguien no se vacuna y anda transmitiendo en público el virus, la pregunta es, ¿se le debe de obligar a vacunarse? ¿Puede andar libremente en la calle o debe de quedar en cuarentena? O sea, son esas cuestiones que hay que pensar y pensarlas bien. Y a mí, como repito, a mí me gusta debatir estos temas. Nada menos hace poco hubo una entrevista a Remberto Centeno, creo que se llama, el señor que estaba cuestionando a la UCA porque había dado trabajo o permitió que una profesora atea diera clases. Entonces, es lo que les digo, esta gente no entiende lo que es la libertad. Se supone que si yo soy capaz, por ejemplo, matemáticas, se supone que yo recibí premios y soy especialista en matemáticas, pero si soy ateo, ya la UCA no me debe contratar porque, pues sí, no vaya a ser que yo le meta a los alumnos mi ateísmo y entonces, pues no. Lo mejor es meterles el cristianismo, porque dice que los ateos son chiflados. Yo pienso que los que están chiflados son ellos, pero es esta diversidad de opiniones la que uno puede constatar de que hay libertad. Yo no creo que alguien que sea ateo, pero que sea especialista en una determinada área de la ciencia tenga que ser censurado o discriminado porque es ateo y es peligroso. Entonces, son gente que no sabe o no entiende esto de la libertad, y es bien curioso que muchos de ellos han estado en el exterior y han visto cómo funcionan las cosas ahí. Y Bukele dijo, vamos a hacer lo que ustedes hacen, no lo que ustedes dicen. Que yo sepa, en los países desarrollados la comunidad LGBT no es discriminada, que yo sepa. Entonces, ¿van a seguir eso o los van a discriminar? Volviendo al punto, el Teatro Nacional es para todos. Es para todos. Entonces, lo que corresponde es saber de qué iba la obra, si es una obra que iban a presentar desnudos, qué sé yo, iba a ser una especie de no por ahí, pues sí, no tengo ningún problema en que cualquier grupo que quiera presentar algo en el Teatro Nacional de esa índole, pues bloqueado ya. No necesariamente tiene que ser por su orientación sexual. Pero por lo que he visto, incluso creo que destituyeron a la ministra de Cultura y han puesto a una persona ahí, me imagino que va a seguir órdenes, pero no han explicado exactamente por qué lo censuraron. O sea, ¿de qué trataba la obra? Yo necesito saber eso como para decir, sí, mira, el Ministerio de Cultura tenía razón. Pero básicamente ha sido simplemente por ser Trumps, porque lo que iban a presentarse y que tenías que pagar para entrar, los han discriminado. Y es discriminación pura y dura. Y entonces me dicen, es que van a adoctrinar. Yo me pregunto, aquí en el país hay mucha gente que desde pequeño, desde que el niño está pequeño, lo adoctrinan, porque ya saben, el adoctrinamiento es cuando enseñan ideas que no me gustan. O sea, cuando enseñan lo que a mí me gusta, entonces no es adoctrinamiento. Por ejemplo, que esto 5TV y Differ son bien imbéciles con este tema. Y tengo que decirlo así porque son estúpidos. O sea, una familia, testiga de Jehová, adventista, asamblea de Dios, lo que tú quieras, tiene el derecho de inculcarle al niño desde pequeño la creencia en Dios, la creencia en Jesús, ¿o no? Entonces, si me dicen que sí, entonces ¿tiene derecho unos padres de la comunidad LGBT a inculcarle esas ideas al niño desde pequeño, sí o no? Por ejemplo, los testigos de Jehová desde pequeños le inculcan al niño de que las transfusiones de sangre son malas, entre otras cosas, y otras iglesias que inculcan otras cosas. Entonces, ¿por qué la comunidad LGBT no va a tener derecho a exactamente ese mismo esquema? ¿Por qué? Entonces, esto es topar a la gente al cerco, o sea, no te lo van a responder, porque para eso tienen que ser cínicos, simplemente porque no les gusta, o sea, no tienen el valor de decir eso, y no lo quieren saber. O sea, simplemente
simplemente deciden discriminar y decir que no es discriminación, sino que son ideas contra la familia, o sea, agarrarse de algo. Es como esto en el pasado donde decían, hacemos esto en nombre de Dios. Es simple. Imaginémonos que yo les preguntaría, sí, imaginemos que en el Teatro Nacional quieren hacer una obra de cuando Jesús fue crucificado. Yo no creo que se vayan a oponer. Ahora, ¿qué pasa si yo como ateo quiero hacer una obra donde trate de desmentir, porque la existencia de Jesús no es como que sea algo científico demostrado que efectivamente caminó en el mar, convirtió el agua en vino y todos esos milagros, que son magia? No es algo que esté probado. Yo digo, miren, voy a hacer una obra donde voy a explicar cómo pudo haber sido este relato mítico. ¿Me lo permitiría o no podría? Entonces, ¿el Teatro Nacional es para todos o solo para este grupo que va a promover lo que a ellos les gusta? Entonces, simplemente son gente que discrimina. Nada más, discriminación pura y dura, y lamentablemente, pues dentro del nuevo país que se quiere hacer, pues esta comunidad está fuera, está relegada, y van a estar vendiendo que tienen los mismos derechos, pero no es cierto. Y luego se preguntan por qué esta gente busca otros caminos. Si Remberto dice que un ateo no debería trabajar en una universidad porque es de orientación laica, católica, creo, bueno, de estos jesuitas, vaya, y por lo menos hay que hablar algo positivo. Por lo menos los jesuitas tienen la cuestión de no discriminar, me imagino, por lo menos a los ateos. Pero sí, no sé si un trans experto en, qué sé yo, en una rama de la ciencia podría conseguir trabajo sin problema. O sea, son de esas cosillas que como que hay que meditar un poco, ¿no? Hay que pensarlas y debatirlas, pero esta gente no quiere debatir. Nada menos estaba viendo ahí, fíjense, por ejemplo, Differ, que ya empieza a mentir, y es la credibilidad de él la que está dañando, pues. Y yo digo, no sé, con las escasas vistas que tengo yo en mi canal, no sé si alcanza a llegar la crítica que le hago a él. Pero imagínense, él viene y dice, Milei tiene, según diversos medios, en un video lo escuché, su expresión fue, Milei, según diversos medios, tiene el 60% de apoyo. ¿Y qué medios? ¿Qué encuesta está hablando? Si hace poco salió la Sid Gallup que tenía el 36% de apoyo. Entonces, se basa en una cuestión bien general, no da las fuentes, no dice de qué medios son, qué encuestas son, si son afines a Milei o son en contra de Milei, o de qué está hablando. O sea, esta gente por afinidad ideológica piensa, o más bien se pone a favor de un político, y a veces piensan que yo soy lo mismo. O sea, a mí me han dicho de que quizás yo apoyo a Julia Evelyn, a Marvin Aguilar, porque dicen que son ateos. Bueno, Marvin Aguilar es más que todo agnóstico escéptico, algo así se declara. Yo digo, ¿qué tiene que ver? O sea, podemos compartir la no creencia en un ser supremo, pero y eso nada más podemos tener en común, lo demás no. O sea, yo por ejemplo apoyo las medidas de seguridad del presidente Bukele, me parecen que han sido excelentes, y las he estudiado a detalle. Cada aspecto de las críticas que hace la gente que no lo entiende o no lo quiere entender, les pasa lo mismo. Yo les digo, bueno, debatamos, veamos los puntos, vamos a ver si es cierto que tenés razón. Yo con evidencia y todo concreto. O sea, una manera de poder demostrar, más allá de tu duda razonable, que esa crítica no es válida. Pero no se encuentra uno, porque la idea esa es que me cae mal y voy a tirarle veneno. Y yo siento que agarrar ese tipo de posturas de que porque este político está en contra de, entonces yo lo voy a apoyar en todo lo que hace. Que es lo que hace, o más bien lo que se ve que hace Differ y 5TV, que hablan bien de Milei. Yo digo, ¿no saben que el tipo dijo que el Papa era el diablo? Eso a mí en realidad no me importa. ¿No saben que el tipo dice que Al Capone es un héroe, un criminal? O sea, dijo que un criminal es un héroe. ¿No saben que es antivacunas? Por ejemplo, en el gobierno de Milei dejaron arruinar la comida antes de entregarla a gente que se estaba muriendo de hambre.
o sea, que la necesitaba, pues no se estaba muriendo de hambre, pero la necesitaba. Entonces ahí hay un escándalo ahí de peto velo con jueces y todo, porque no vayan a decir que son ataques infundados de los medios, ¿no? El mismo gobierno admitió que nos entregó la comida y que se arruinó, se dañó y que era de mala calidad o no sé qué. Pero la cosa es que no la entregaron. Entonces hay un montón de aspectos negativos, las grandes marchas que hay contra Milei, todo eso el 5TV y el DIFER y varias gente que defiende a Milei no lo dice y piensan que uno está en contra de él porque simplemente es de derecha y no es eso. Son sus políticas nefastas. O sea, no saben que su idea es que el Estado no debe de estar presente, no cree en la salud pública, piensa que todo debe ser privado. O sea, no hacen un análisis como debería de ser para que brinden su opinión al respecto, sino que simplemente se han decidido apoyarlo como dicen, a lo pendejo, o sea, hacia lo estúpido. Ahí no están viendo los datos, los hechos, que es lo que debería demandar, es lo que deberías de considerar para emitir una opinión. Ya, deberías de agarrar las cosas positivas si las hay y las cosas negativas. El historial, por ejemplo, hablan de Patricia Bullrich, que vino acá al país y no sabe quién es, no saben de dónde viene, qué hizo. Yo estoy seguro que si fuese alguien, un ex político de aquí, no tendrían la misma opinión. Pero son gente que está extremadamente sesgada, no sé ni por qué. Me imagino que porque es un idiota. Por la cuestión esta de que voy a estar a la parte de él y a mí me vale. Entonces DIFER se saca de la manga, o no sé qué diversos medios, dicen que Milei tiene el 60% de apoyo y que es un experto en economía y que él pues podría brindar consejo al presidente. O sea, dice uno, y esas marchas que te parecen que son marchas igual que las que tiene el presidente, pírricas, ya no son marchas pírricas en Argentina. Entonces, pienso que hay que ahondar un poquito más en el tema antes de estar abriendo la bocota y estar diciendo idioteces. Nada más, esa es mi observación, pero veo que esta gente cuando le hace ver que la está regando, se radicaliza más y ya empieza a mentir y a aferrarse a su opinión, o más bien a su idea, a la idea que él tiene. Hay un montón de cosas de Milei que esta gente o no sabe o se hace la que no sabe, pero me parece mal que no se investigue como para que tengan una opinión objetiva. En todo caso, si no eres objetivo, si tú dices, no, mi línea es esta, yo lo apoyo y me vale madre, pues dilo, pues, pero sé sincero, no te vendas como que eres alguien que busca los datos, los hechos y que criticas a la prensa gráfica porque es muy sesgada al diario de hoy, porque miente. Pues sí, pero si DIFER y 5TV están haciendo exactamente lo mismo en el caso de Milei, entonces digo yo, ¿de qué salimos? O sea, si no quieres investigar, si no quieres enfrentar los hechos, pues bueno, hay gente en los hospitales, no sé qué opinan ellos, que está falleciendo por cáncer por los recortes que ha hecho Milei. Lo de la casta y todo, que iban a pagarlo, pues resulta que la casta era la gente. Bueno, pero eso queda a criterio de. O sea, yo no compagino con Milei en cuestiones ideológicas. Aún así, yo espero que las medidas que él tome beneficien a Argentina, pero si no es así, hay que decirlo. Así, con datos, con hechos, investigando, incluso medios pro Milei aceptan muchos aspectos que se les está criticando. Entonces ya más o menos tú puedes tener una idea de decir, bueno, esto sí es cierto, no es un simple ataque así a lo tonto. En fin, eso nada más, y ahora veamos la reacción a este tipo, y va a ser la última porque yo ya no pienso hablar de este imbécil. O sea, una cantidad de idioteces, el nivel de cinismo, una moralidad de chicle, de gelatina que tiene, es ya indescriptible, para mí ya sobrepasa cualquier nivel mínimo de, vamos a decir, de ética. Otro programa hermano a este programa, vamos a analizar cómo es desde la óptica. Muchos consideran a Marvin un opositor. Queremos ver cuál es la... Es un opositor, sin duda alguna. Observación, la percepción, pero sobre todo cuál es la visión que tiene desde la óptica de un analista. Marvin, buenas noches, gusto de tenerte. ¿Qué tal? Un gusto. Mismo día te puedo hablar, ¿verdad? Claro, un saludo a la audiencia.
Marvin, ya regresando después de la campaña. Ya regresaste, ¿cómo te sentiste? Bien, bueno, ¿qué te explico? Tú también ya pasaste por eso. Sí. Pero se quita un peso de encima después de eso. Claro, yo creo que no sé si se te quitaron ya algo que no... Sí, a la larga. A la larga creo que esto va evolucionando y yo creo que uno desde cualquier trinchera puede ayudar por el país. Además yo disfruté, nunca había sido candidato, es interesante. Pero tuviste ese contacto con la gente. Siempre desde aquí es una cosa, pero ya cuando vas al territorio es otra. Sí, fue una buena experiencia. Miren, no es lo mismo tenerla enfrente que verla venir, ¿verdad? Y vi al monstruo en el territorio. Sí. ¿Viste las entrañas de ese monstruo desde adentro? Claro. Bueno, vamos a platicar un día con Marvin a ver qué le pasa. Con otros ex candidatos también. Con otros ex, sí. Ya, Bueno, para los que no sepan, Marvin Aguilar se tiró como candidato a diputado y no quedó. Estando ya en materia, me interesa, primero, ¿te consideras tú un opositor del gobierno? Creo que en estos momentos se necesita que haya mucha lucidez dentro de los programas de televisión, dentro de los programas de análisis político. Bueno, esa lucidez no viene de ti, amigo. Con todas las idioteces que dices, difícilmente te puede tomar a ti como referente de lucidez. Y si eso va a tomarme como un opositor, pues es una mala interpretación de quienes eso crean. El mismo presidente en su discurso dijo, tienen derecho a opinar. Esto es un país democrático. Incluso a Donald Trump Jr. le dijo que no cabe la posibilidad que en El Salvador metas preso a alguien por tener diferencias políticas. Entonces, tomando en cuenta esas declaraciones del presidente, es que pienso que estos 5 años, así como hace 90 años con el general Maximiliano Hernández Martínez, que no vivíamos una situación similar, en este momento se necesitan voces coherentes y que no aplaudan todo lo que se diga que está bueno, sino que lo que pasa es que tú lo ves así. No se aplaude todo lo que se ve, de hecho se critica lo malo, y eso lo hacen incluso 5TV, DIFER, señalan cosas negativas. A ver, yo no estoy en contra de estos dos usuarios en su totalidad, es un tema en particular, pero ellos señalan las cosas negativas del gobierno. Que tú digas que la gente aplauda así todo lo que hace el gobierno, no es cierto, hay mucha denuncia. Y por eso el presidente salió a decir que la gente tiene derecho a opinar y a criticar. Aparte de eso, tiene la misma maña de estar comparando a Maximiliano Hernández Martínez con el presidente. O sea, un militar con un empresario. O sea, en tiempos completamente diferentes, pero como para este tipo la historia se está repitiendo y va a pasar exactamente lo mismo. Que está bueno, habrá que reconocerlo, aún con sus sombras. Porque si el tema de seguridad es lo que más el gobierno dice que ha logrado en estos 5 años, que es cierto, no hay que menospreciar el hecho de que todo comenzó con un pacto con las pandillas y que poco a poco lo vamos a ir sabiendo en el juicio que se está llevando a cabo en Nueva York. Imagínense la primera afirmación estúpida. Todo comenzó con un pacto en las pandillas y que poco a poco vamos a ir conociendo conforme un juicio del CROP que agarraron en México y que está en Nueva York. O sea, no le consta. Una pregunta fulminante para este tipo de gentuza es, ¿en qué consistió el pacto? Ni el Faro te lo puede explicar. El Faro es el periódico que ha estado con esta temática de que hubo pacto, pero te dicen que no conocen las condiciones del pacto. Entonces uno dice, bueno, si no sabes cuáles fueron las condiciones o cuáles fueron los arreglos que hicieron en el pacto, ¿por qué hablas de un pacto? O sea, es que es bien absurdo. Hubo un pacto, pues sí, pero ¿de qué trataba ese pacto? No sé, pero hubo un pacto. Y todavía dice, vamos a ir conociendo a medida que se desarrolle el juicio en Nueva York. Entonces quiere decir que no lo sabes todavía. Entonces, ¿por qué lo afirmas? ¿Te das cuenta que sos idiota? Pero por hoy por hoy eso es una especulación. Pero va a estar... Ahí está, coherentemente. Julio Valdivieso le dice, eso es una especulación. Vamos a ver qué contesta este tarado. En sede judicial, en el juicio en Nueva York, y a partir de ahí, y si te fijas, poco a poco el gobierno ha ido ya con menos voz, no tocando el tema, ni reconociendo ni no reconociendo que hubo al inicio un pacto, cuando se quiere. ¿Y cómo puede ser eso de que poco a poco el gobierno no ha tocado el tema? Es decir, ¿lo tiene que estar tocando constantemente o tocarlo y cerrarlo? O sea, es que este tipo quiere que el gobierno esté a cada rato con el mismo tema porque él así quiere. Entonces, si ya no lo mencionan, es que entonces sí es cierto. ¿Qué clase de prueba, qué clase de argumento es ese? Que está estúpido, de verdad. Yo no sé cómo llaman a estos analistas a dar ese tipo de opiniones. No, es que le han bajado voz. Hay algo ahí. Tiene que demostrarlo con hechos, punto.
¿Te queda claro, estúpido? Quiebra es que entra el estado de excepción. ¿Cómo ves tú? ¿Crees tú? Además, he visto conduciendo algunos programas también, en tu carácter, dijéramos, de analista. Fíjense las opiniones temerarias, vamos a escuchar otra vez. Cuando no tocando el tema, ni reconociendo ni no reconociendo que hubo al inicio un pacto, cuando este se quiebra es que entra el estado de excepción. ¿Cómo? Va, imagínense, está diciendo que había un pacto y cuando el pacto se quebró, entonces entra el estado de excepción, pero no lo puede demostrar. Ese es el tema. Demuéstralo pues, imbécil, demuéstralo y entonces nos callas la boca a todos. Pero mientras no lo demuestras, mientras sea una especulación, porque lo leíste en el Faro, pues, ¿cómo quedamos, pues? ¿Dónde está el profesionalismo? ¿Dónde está tu intelectualidad? Si no lo puedes demostrar, di de forma un poquito más suave, mire, yo pienso, yo creo por algunos indicios que tengo por ahí, que fue así. Por lo menos dilo así, pero no lo afirmes tan tajantemente. Pues tú, además, he visto conduciendo algunos programas también, en tu carácter, dijéramos, de analista o de conductor, ¿se te ha, dijéramos, coartado la libertad de expresión? ¿Te has sentido perseguido, señalado? ¿Cómo? Te hablo en tu carácter personal. Sí, Julio, hubo una especie de, digamos, de rumor de que podía yo ser detenido y podía ser yo perseguido. ¿Por qué? Hubo una especie de rumor, una especie de quién, que iba a ser perseguido por... Yo digo, si en tu caso afirmas cosas así estúpidas, que no tienen ningún fundamento, ningún hecho, algo por lo que deberíamos de considerar seriamente, ¿cómo está eso que ibas a ser detenido cuando tienes a Fortín Magaña, a Ronald Umaña, a un montón de todos estos imbéciles? Hablando pestes, difamaciones, incluso levantas diciendo que se van a levantar en armas y no sé qué. Ahí están, no les pasa nada. Y a ti que tienes una opinión, digamos, un poquito de menos nivel, te iban a detener. Y eso es algo que yo me he detenido a analizar e incluso a tenía, dijéramos, evidencia, en realidad no era una simple rumorología. Acordate que en el país mucho tiene que ver el rumor, ¿verdad? Que van a venir por vos, que porque alguien no te habla ya crees que es su enemigo. A esto se suma las declaraciones de un diputado de San Miguel, por el caso de Acotemi, de las cooperativas de Oriente, que un youtuber costarricense le pregunta, y bueno, ¿y va a demandar a Marvin Aguilar? Y él dice, sí, vamos a demandar a Marvin Aguilar. Entonces yo te quiero decir una cosa, presentarme una demanda a mí lleva el objetivo de meterme preso. Si yo entro a una cárcel voy a morir. Eso lo tengo clarísimo. Entonces eso que dijo el diputado en una entrevista te hace y te plantea el hecho de, bueno, ¿y aquí qué pasa? ¿Verdad? O sea, es decir, entonces, y yo veo algo también interesante. Vamos a ver, hasta ahorita las demandas de difamación o de calumnia no han implicado cárcel. ¿De dónde sacas que una demanda que te hagan a ti por una acusación que hiciste a un alcalde que estaba metido en chanchullos en una cooperativa, te iban a resultar en que ibas a ir preso? Si no tenemos un histórico o un caso o un precedente donde, miren, a este fulano lo metieron preso, lo que ha derivado o lo que ha culminado es una, digamos, sanción económica. Eso es todo. Las que han tenido éxito, por cierto, el presidente fue de los casos más emblemáticos en eso, que lo obligaron a pagar $50,000 por una tontería que ni siquiera investigaron si era cierto o no, que todo apunta a que, bueno, no voy a decir que era cierto, pero que debieron de haber investigado profundamente. Eugenio Chicas, que el presidente habló de él y nunca investigaron si lo que decía el presidente era cierto. Pero aquí estás un poco paranoico, amigo. A veces en los espacios que hay en el país, si yo digo una aseveración me piden pruebas, pero exacto, tienes a un grupo de analistas y de youtubers pro gobierno que ellos sin ninguna prueba te insultan a ti, me insultan a mí, Es que para insultarte, ¿qué pruebas necesito? Para decir que eres idiota, pero por decir que estás idiota, ¿qué? O sea, ¿qué quieres que te diga? Si tú eres el que está afirmando que hubo un pacto, que quebró el pacto, que el régimen de excepción fue por la ruptura del pacto, quien está afirmando eres tú. Entonces, si no tienes pruebas, ¿qué quieres que te diga? Que eres idiota. ¿Para qué lo afirmas? Si dijeras,
es que yo creo o pienso, o mi lógica me indica que la cosa iba por aquí, sería diferente, pero cuando tú lo afirmas y lo das por hecho y no lo puedes demostrar, entonces debemos de exigirte pruebas, y si no las puedes demostrar, te vamos a decir idiota. Así de simple. Me extraña que con tu gran intelecto, haber estudiado en Rusia y no sé dónde, bueno, en Ucrania creo que estudió, no me acuerdo dónde que dijo, no lo entiendas. Ahora, bueno, Preguntan a todo el mundo y nadie les pregunta, mire, ¿y usted tiene pruebas de lo que está diciendo? Sí, por ejemplo, aquí yo tengo pruebas de que tú estás diciendo que hubo un pacto y todo lo que estás hablando, y pues sí, las pruebas no las tienes. Entonces, ¿cómo te voy a calificar? Además, si tú eres un intelectual, un pensador y sabes cómo funcionan las cosas, los hechos, los datos, el hecho de que los youtubers, como tú les llamas, lo hagan no significa que tú lo vas a hacer. Bueno, como ellos lo hacen, entonces yo también. Te das cuenta que estás idiota. O sea, no deberías de perder tu credibilidad ni tu intelectualidad por decir, bueno, como ellos lo hacen, yo también. Entonces yo me voy a poner igual. Eso es un mecanismo, Julio, de usar la libertad de expresión para destruir la libertad de expresión. Y contra eso, Julio, hay que estar posicionado y tener valor civil, porque en este momento, a mí no me pueden decir de dónde estabas vos cuando Arena y el FMLN robaba. Yo estaba pidiendo el voto para Nayib Bukele en 2017 y 2018, cuando muchos de los que hoy lo defienden, porque ganan dinero por hacerlo, ¿verdad?, no lo hacían. Mano, vamos a escuchar. Yo estaba pidiendo el voto para Nayib Bukele en 2017 y 2018, cuando muchos de los que hoy lo defienden, porque ganan dinero por hacerlo. Y esa acusación, ¿cómo la demuestra? Ganan, por ejemplo, yo defiendo al presidente Bukele, a mí no me dan nada, bueno, mis vistas son, como repito, escasas, pero nadie me está pagando. Entonces, es que esos youtubers ganan dinero por hablar, pero ¿qué está insinuando? Sé claro, conciso. ¿Te consta? Muestra una prueba. Por ejemplo, nosotros tenemos evidencia concreta que varios periodistas en gobiernos anteriores recibían dinero. Eso está con recibo, firmado y todo lo que querrás ahí para demostrar que eso era así. Pero cuando hablas de los youtubers, muestra evidencia de eso. Pero si lo afirmas así a lo estúpido, entonces te voy a decir estúpido, porque está imbécil. Ese simplemente es tirar veneno a lo pendejo, así. ¿Verdad? No lo hacían. Entonces, sí, porque cualquiera te podría decir dónde estaba Marvin Aguilar cuando todos los hechos que hoy se están denunciando. Entonces, en el futuro, cuando se revise esta parte de la historia, yo también tendré cómo decir, evidentemente ya quizás más viejo, tendré que decir que estaba también en la palestra, en estos espacios, diciendo las cosas que mucha gente por miedo, y que es una realidad, hay miedo. O sea, yo en la campaña lo viví, había gente que me ayudaba, pero que me decía que no lo dijera. Hay miedo. ¿Y cómo se mide eso? O sea, yo voy a una colonia y 2 tipos me dicen que tengo miedo. Entonces, hay miedo en toda la población. Tienes que medirlo de forma correcta. O sea, ¿cómo me vas a decir tú que hay miedo en base a qué? Es que una persona me dijo a mí 2, 3, 10. Entonces yo deduje que por esos 10 quiere decir que todos tienen miedo. No te digo, pues, analista de pacotilla. ¿Verdad? Eso es miedo. Entonces, ese miedo que mucha gente tiene... Pero tú nunca tuviste ese temor, nos consta cuando te entrevistamos aquí, hiciste señalamientos. Hay miedo, pero Twitter repleto ahí de un montón de insultos, injurias, calumnias, bueno, de todo hacia el presidente, los diputados, hacia medio mundo, hacia el gobierno. No sé, o sea, por un lado se dice miedo, pero las redes inundadas de un montón de gente ahí hablando pestes, pero lo hacen a nivel de redes sociales, o sea, en la realidad, pues como que no tiene mucho efecto o eco ese tipo de críticas, porque la mayoría de gente en encuestas se refleja que apoyan el trabajo del presidente. Ese es un dato puro y duro, te guste o no, como profesional se tendría que aceptar. Candidatos. Lo que sucede es que yo pienso, que yo me pregunto esto, mira, Julio, ¿y a mí por qué me van a meter preso? Eso, o sea, no. ¿Por qué lo harían? ¿Y quién te va a meter preso?
A ver, ¿te pueden inventar algo? Por supuesto. Por supuesto. Bueno, es que una pretensión cualquiera la puede tener. Pero que le quede claro a la gente que si yo voy preso, me detienen más adelante, va a ser algo inventado, algo con el objetivo directo de callarme o de que me he vuelto un problema para el sistema, ¿verdad? Que se quiere instalar o se quiere imponer, y por eso lo hacen. Pero yo no... Si fuera así, Marvin, hubieras quedado como diputado, pero tu discurso no tiene el mayor efecto. Además, eso de que te vuelves un problema. Imagínate, Claudia Ortiz quedó diputada. ¿Qué más opositoria, férrea, boba, o sea, sin argumentos, sin aspectos técnicos básicos? Y sin embargo, ella llegó a la diputación, la alcanzó. Y tú no. ¿Cómo puede ser que tú te hayas vuelto un problema? Te estás dando muchos aires, sos muy soberbio. Te estás dando aquello de que aquí, que sí, yo aquí soy importante y doy rating. Pues sí, pero para burlarse, nada más. He visto así, por eso te lo preguntaba de manera como medio, el hecho de que hayan atentado con esa libertad de expresión que todos es una, dijéramos, un derecho que nos lo reconoce la Constitución, ¿verdad? Aunque no es absoluto porque tiene... Pero ¿cómo tomas el hecho cuando un diputado de San Miguel... Bueno, pero lo hace a título personal, no te lo está haciendo el gobierno. Pero es un diputado del partido de gobierno. Pero no puedes asumir... Y yo ya, como no, Julio, porque yo ya pasé por un proceso judicial que gané y que después al juez le ordenan que retroceda, anula la medida cautelar y nos echa del juzgado, Julio, diciendo que nuestra demanda era improponible. ¿No has hecho recursos tú para interponerla? ¿Y a dónde vas? A una cámara. No, porque cuando te echa del juzgado de lo contencioso administrativo, te está diciendo que vayas al Tribunal de Servicio Civil. Y ahí, Julio, la causa puede durar 7 años. En un caso que hemos visto, tardó 7 años en resolver. Entonces, si tú me preguntas a mí si yo confío en el órgano judicial, no confío en el órgano judicial porque ya fui víctima en un tribunal de un juez. ¿No crees que es muy atentatorio hablar de toda una institución? Habrán malos jueces, habrán como lo existen en cualquier otra carrera, pero decir todo el órgano judicial. Es decir, someterte a un juicio para mí, que ya lo hice, esperando y confiando en que el juez de lo contencioso, el cuarto de contencioso administrativo falló en apego a derecho, la fiscalía se sumó a nuestra causa, porque ahí la fiscalía tiene un delegado, dan medidas cautelares, el Ministerio de Cultura se niega a cumplirla. Y a la semana el juez cambia todo, cambió incluso jurisprudencia, que siempre se había resuelto así, según la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Entonces decime si voy otra vez a un juicio, y lo dice un diputado. O sea, que, yo lo que esperaría es que ya mejor me metan preso y me maten, pues, ¿verdad? ¿Sabes lo que me da risa de este tipejo? Es que él quisiera, así como Bessie Ríos, quisiera que la policía, la fiscalía, el sistema judicial, ahorita el sistema judicial fuese perfecto. O sea, que no cometiera ni un error, que sea eficiente, que aplicaran la ley correctamente. O sea, este tarado que se supone es historiador y conoce todos los detalles, está pidiendo algo que todos quisiéramos. Y voy a poner un ejemplo, el Seguro Social. Durante décadas el Seguro Social ha sido una porquería y todavía lo es. Entonces es como que yo diga ahorita, miren, yo voy al seguro y no me atendieron rápido y la enfermera fue grosera y tenía una operación y me la dejaron para 4 meses y yo con el gran dolor en ese momento, y cómo puede ser. Es decir, es un proceso o es un trabajo que se está llevando a cabo de poder mejorar la salud en el país, pero es un proceso que no se va a hacer de la noche a la mañana. Es decir, va avanzando, hay, digamos, algunas mejoras que podemos considerar, hablar, pero ahí va caminando. Si hablamos del sistema judicial, Marvin como que no supiese que durante años el sistema judicial ha sido el peor evaluado por los organismos internacionales, incluso internamente. Y solo cuando tú lo has probado te das cuenta de la porquería que es. O sea, yo también he estado en procesos judiciales. Y uno piensa que uno tiene la razón porque tiene la ley, tiene el dato, el hecho y toda la cuestión. Pero cuando vas resulta que no es tan así. O sea, y de repente el juez te dice otra cosa, uno lo cuestiona. Bueno, entonces Marvin Aguilar, porque le fue mal en el sistema judicial, dice, no, pero es que yo no confío. Mira, Marvin, el sistema judicial ha traído un lastre. Bueno, Paco Flores fue a confesar
un delito y al final tengo entendido que salió libre, que no habían pruebas, a pesar de que confesó. ¿No te acuerdas de esto, del dinero que se agarró del partido Arena, de los terremotos, cuando fue la tragedia, que hoy por cierto critican un montón, como que dicen que antes estaba mejor? ¿No se acuerdan que hubo un deslave en las colinas y hubieron ahí 400 muertos en un instante, y el dinero que mandó Taekwondo para esas familias que quedaron vivas para que pudieran levantar su casa, se lo terminó robando el partido Arena? ¿No se acuerdan de eso? A mí me encanta restregarles eso en la cara porque quieren hacer comparaciones. Entonces, el tema es que el sistema judicial, solo el que no lo ha usado, puede estar hablando estas estupideces, y me extraña de él que todo el tiempo hemos sabido que eso ha sido una porquería, ineficiente. Bueno, yo he tenido familiares que han estado presos por 4 meses por una denuncia y sin pruebas de nada. O sea, lo agarran, se lo llevan, estuvo 4 meses en un penal incluso, y ya después, no, miren, y eso sí, poniendo abogado. Entonces, esto lo tiene Bessi Ríos, por ejemplo, que hoy exige que el sistema judicial sea, pero que tenga unos niveles de eficiencia tremendo. No, es que no debemos de permitir que inocentes vayan a las cárceles. Y yo digo, bueno, ¿y esta gente dónde ha vivido? Si el sistema judicial es de corregirlo, Marvin. ¿Qué me estás contando? ¿No? El presidente Bukele lo obligaron a pagar $50,000 allí por un tema de que habló. Imagínate, $50,000. Es tremendo, vaya. Ahí tenemos esta arbitrariedad. José Youtuber demandó a un diputado que lo calumnió, y el juez dijo, no, aquí no hay delito, no hay nada, y se acabó. Apelaron, hoy se anuló el fallo y no sé qué va a pasar, si se va a inicializar el juicio. Lo que te quiero decir yo es que el sistema judicial siempre ha sido una porquería aquí, sometida a intereses, sometida incluso a grandes empresarios, donde si una empresa de venta de electrodomésticos, un cliente no le pagaba, inmediatamente, ¡pum! Pero en cuestión de horas te ponía ahí un embargo, lo que sea. Es decir, el sistema judicial ha estado a servicio de ciertos grupos. Corregir eso, Marvin, está complicado. Entonces, que tú te quejes de que es que me fue mal, yo lo gané y después hubo una apelación y ahora nos sacó y esto y lo otro, bienvenido. O sea, es para que veas cómo es necesario hacer esfuerzos para corregir esa situación y que se aplique la ley como debe de ser, que los procesos sean como deben de ser. Pero no me vengas a hablar que en este gobierno es que el sistema judicial está mal, cuando es algo que hemos traído y hay una cantidad de casos que podrían mencionar tremenda. Entonces, por eso pienso que estás tarado, porque ¿qué esperas ahora? ¿Que el sistema judicial sea perfecto? ¿Ah? Está sometida a intereses, eso sin duda alguna, sin duda alguna. Entonces no es que estés descubriendo algo nuevo, sino que es algo que sabemos todos. Pero me da risa porque a saber qué espera este tipejo, pero ¿qué le vamos a hacer? Es como la gente que queja de entidades gubernamentales. Sí, pero es que aquí ya las quieren ya así, que funcionen como reloj suizo, exacto, puntuales, perfectas. No, es un trabajo y hay que ir avanzando, paso a paso, amigo. Creo que tú tenés, bueno, la experiencia. Claro, amigo, así coloquialmente hablando. Te ha ido indicando, claro. Ojalá eso no sea la generalidad. Pero bueno hablarlo, y te agradezco que me lo preguntes, porque sí deja en entrevista que sí hay un temor, y cuando yo hablo con otros analistas, tienen ese temor. Incluso nos hacemos bromas, ¿verdad?, de que vamos a estar en algún sector 9, ¿verdad?, hablando ahí, y que de ahí vamos a armar un sindicato, y vamos, o sea, se hacen esas bromas a nivel de analistas políticos de oposición. Y vuelvo a decírtelo, ¿qué delito ha cometido Rubén Zamora? ¿Qué delito ha cometido? Y tiene que estar yendo a firmar una vez al mes a un tribunal. Sí, le han dado una medida. ¿Qué delito ha cometido Raúl Peña Flores, que fue diputado de San Miguel en la Asamblea Legislativa, y que cuando se aprobó esa ley de amnistía ya no era diputado, estaba en el Parlace? ¿Y qué delito cometió el presidente Bukele con la manzana? Y ahí lo llevaron en el juicio, perdió el juicio aquel asqueroso fiscal,
y lo volvieron a levantar, que la manzana aquí y allá, o sea, eso siempre ha estado, hay que corregirlo, pero ¿qué me estás contando? O sea, y aparte, ¿qué tiene que ver? Se supone que el sistema judicial es independiente del gobierno, no me digas que el gobierno lo está controlando ahí, porque para eso tendría que presentar una evidencia. Es decir, como que se te olvida un poco la historia, o sea, este tipejo cuando es algo que le conviene, ahí saca la historia. Pero cuando es algo así como esto, ahí ya no se acuerda. O sea, solo agarra el pedacito que quiere. Y sin embargo, lo siguen procesando. Fíjate, él no era diputado y lo siguen procesando. Entonces tiene que ir a firmar cada 15 días a un juzgado de San Salvador. Entonces, no me diga, Julio, que eso no te hace pensar de que hay jueces. Mi caso lo pueden mandar a un juez. He dicho de que no considero que todo el sistema sea corrupto, que todo el sistema. Hay jueces honorables, Marvin. Pero que cuando... Vaya, ahí está una opinión un poco razonable, es cierto. Hay jueces que sí son bien dados a cumplir con su deber, pero hay corruptos. O sea, pero este tipo quiere que no. Si hay uno, no, todo está mal. Vamos a ver qué contesta. ¿Les hablan por teléfono? Bueno, eso no lo sé, pero parece que existen también los recursos para impugnar aquellas decisiones que uno no... A mí me lo han hecho igual. Claro. Todavía estamos esperando. Pero esas son las reglas del juego en las cuales me sometí, estoy peleando dentro de las reglas del juego. Claro. Entonces, cuando yo te planteo esto, porque también hay un montón de personas que sí creen de que no hay salida en el órgano judicial, de que tienen problemas, pero si eso lo hacen con una persona que genera opinión, que tiene, dicen, bueno, y el pueblo, la majada, la que estamos, ¿qué pasa? Exactamente. 301 muertos hasta la última vez que yo supe en las cárceles. Hay gente con orden de libertad que no la liberan y que van a responder y que los jueces no hacen nada. Pero les digo, este tipo quiere que las cosas sean ya bien. Mira, Marvin, eso de que hay una orden de libertad lo expuso esta persona que falleció. ¿Cómo se llamaba? Bueno, uno de tantos estos abogados penalistas. ¿Cómo se llamaban? Este abogado, se me ha olvidado el nombre, pero eso ha venido desde años. Eso siempre ha pasado. Yo no digo que esté bien que pase, es algo que se debe de corregir, pero cuando tú lo sacas en actualidad, debería de ser con el propósito de decir, mire, hay que corregir esto, pero no lo pongas como que, miren, ahora, antes, cuando emitían una orden de libertad, inmediatamente, a los 10 minutos que lo entregaba en el penal, el tipo salía libre. No lo pongas así porque no es cierto. Y eso es lo que cae mal de ti, amigo, porque allí no lo comentas de manera integral. Que eso ha venido pasando y que debe de corregirse efectivamente e incluso deberían de haber organizaciones encargadas de ir a revisar esos casos puntuales y exponerlos para que se haga una presión a las autoridades de que efectúen o hagan efectiva esa orden de libertad. Pero imagínense, está diciendo, hay 301 muertos en las cárceles, ¿cuántos habían antes? Compara, saca porcentajes, explícalo, hazlo técnicamente, pero aquí lo estás haciendo a lo pendejo, pues, hay que decirlo así. No lo estás haciendo profesionalmente, sino que como un opositor, un opositor más. Así que habla de idioteces. O sea, en las cárceles, ¿cuántos muertos hay? Puedes hacer comparaciones en Centroamérica, de cuántos fallecidos hay, pero la idea es decir, miren, como hay muertos en las cárceles, eso es por tortura y porque los están asesinando. Y si sacas el dato porcentualmente, resulta que hay menos muertos ahora que antes. Eso no te lo va a decir. Los jueces no hacen nada para que se cumpla su orden judicial. Entonces, es decir, hay mucha gente que te dice que te calles, que no digas nada, que no te metas, que de todas maneras la gente está embobada en estos momentos y todo. Tú estás embobado, amigo. Porque está exigiendo que las cosas funcionen bien porque sí, no se logra así. Los cambios vienen de ir a atacar el problema de forma específica. Presenta las órdenes de libertad de juez, hagan un programa, digan, mire este fulano que está en el penal tal, tiene esta orden de libertad y no se pone en libertad, y van a entrevistar a Osiris Luna, a preguntarle, mire, ¿por qué esto no se ha hecho efectivo? ¿Qué falta? ¿Qué requisitos se necesita? Y así metes presión. Pero con estar diciendo, mire, no se hace y antes no pasaba, porque no lo ha dicho, pero se infiere eso, ese es un problema que se viene arrastrando.
desde hace tiempo. Lo que digas no importa, que hay que dejar que pase No, todo. tú tienes razón en una cosa y creo que tú, bueno, ahora que cuando te ha tocado conducir programas en otro canal, tú sabes lo difícil que es para los programas de opinión conseguir a personas que quieran venir. Muchos te dicen, no, mira, hoy por el momento... Te cancelan a último momento. Sí, cancelan a último momento. En definitiva, pues, creo, por no haber hecho esta primera parte, dejamos muy clara tu posición. Ya entramos en la segunda parte del programa a ver qué pasó a partir del 1 de junio de este año. Ya regresamos. Ok, vamos a adelantarlo. Wow, cuánto anuncio. Por aquí. Ok. Porque él, la traición a Araujo, porque él organizó, tuvo que ver en el golpe de Estado, lo dejó correr, ¿verdad? Porque él es el quien le avisa a Araujo, mire, le van a dar permiso de salir a Guatemala con su familia y sus cosas. Entonces, lo otro es la forma en que se religió, se brincó las elecciones, hizo que la Asamblea Legislativa lo nombrara presidente sin elecciones para no violar el artículo que prohibía la reelección inmediata. Sí, pero esos son casos diferentes. No, por eso mismo, desde 1886, en la Constitución de 1886, se instaló el tema de la no reelección. Eso está clarísimo. Tú sabes que yo he estudiado Derecho también, y alcancé a llevar las 4 constitucionales, y ahí quedó claro que no se podía, y que la historia dice, y nos lo decían en clases de Derecho Constitucional, ¿por qué es que no hay que reelegirse? La médula del asunto es que se había, digamos, consensuado y de forma bien tajante de que la reelección estaba prohibida y que ir en contra de eso, pues, está mal por, digamos, modificar la Constitución. Y tú que has participado ya en política y has estado cerca de figuras nacionales en los últimos 30 años, sabes que había un acuerdo no verbal de que el candidato era el partido, de que tú te tenías que ir. Y nadie le avaló, ni a Paco Flores, que se quiso reelegir, ni a Tony Saca, que también se quiso reelegir, les avaló que se reeligieran, los dejaron solos. Entonces, hoy eso lo va a perseguir al presidente Bukele. Pero cuando me comparas siempre lo de el general Martínez con esto, ¿cuál es la similitud? Exactamente. Un militar en otros tiempos versus la actualidad. Pero este tipo para él es igual. Elección inmediata que estaba prohibida y que él lo hizo hasta 3 veces. Ahora, la habilitación a eso no viene sino producto de una decisión judicial, ¿sí? No porque el partido lo propone. Lo que sucede es que cuando hablas con la comunidad internacional te das cuenta que te dicen, sí, se religió, votó el 83% de la gente, pero violando la Constitución en base a una resolución que hicieron magistrados que puso el partido político pero de él. Son interpretaciones que cada uno ¿Qué hizo Martínez? La Constitución de 1886 tenía un capítulo, si tú la... ¿Qué tiene que ver Martínez con el proceso que se hizo ahora? Es que este tipo salta así, como le repito, de forma conveniente a cuestiones históricas. Si es del judicial, ahí no, la actualidad. Si es esta resolución que se llevó a cabo en este tiempo, ahí se salta a Martínez. Has estudiado, que habilitaba a la constituyente, convocar a la constituyente, y decía, la Constitución se podrá hacer una nueva, menos la alternancia, el sistema de gobierno, la misma que tiene esta. Entonces Martínez convoca a una elección para elegir diputados constituyentes, 3 por cada departamento, y gana los 45 diputados pro patria. Entonces ellos llegan con la misión de cambiar la Constitución, no cambian las cláusulas pétreas, pero nombran esa Asamblea Constituyente por única vez al ciudadano que va a ejercer la presidencia en los próximos 6 años. Le amplían el periodo, era de 4 y se lo amplían a 6. Entonces, el partido de Martínez gana las elecciones constituyentes, sus diputados reforman la Constitución. Esta Constitución les permite a ellos nombrar una única vez al que va a ejercer la presidencia. Entonces, hoy, ¿qué es lo que sucede? Hay una asamblea con mayoría calificada que en el primer día de ejercicio quita la sala de lo constitucional, pone una sala de lo constitucional que 1 mes o 2 meses después habilita en una resolución la reelección presidencial. Esto que se ha discutido, Julia, la saciedad en la televisión, que siempre lo va a ver. Eso lo va a ir persiguiendo siempre. Lo persiguen ustedes, idiotas. Por lo menos de mi parte no, porque respeto las reglas del juego. Pero son ustedes los que están con ese tema por puro cinismo, por pura estarle no dando esa validación al presidente, sino que eso lo va a perseguir, pero ustedes son los que lo mencionan. Por lo menos yo estoy tranquilo. Para mí fue completamente constitucional y fue hecho de una manera legal, siguiendo las reglas del juego. Y eso, por eso comento que hay que ser un cínico asqueroso
miserable para negar que eso se hizo de la manera basado en precedentes que esta gente no quiere discutir. Siempre te dicen, no, pero no ese es el tema. Y ya he visto varias entrevistas así cuando le sacan los precedentes. Y aquí va a ser Julio Valdivieso el que se los va a sacar, porque él siempre lo menciona. Porque va a haber gente que te va a decir que fue ilegal. De la legalidad, dijéramos. Siempre va a haber gente que te va a decir es inconstitucional. Y otros que van a... Pues sí, imbécil, pero aquí ¿qué es lo que importa? O sea, que yo diga que es legal o ilegal o una institución que lo diga. O sea, es que yo no le hallo sentido a que tengamos una institución que dirime esos temas y al margen, como tú dices, que le enseñan a uno, las resoluciones que emite un tribunal, simplemente esté equivocado o no una institución, si toma una decisión, esa decisión es la que debe acatar y punto. Y hay otro mecanismo ahí para apelar o para presentar, que uno quiera que eso se cambie o que no sea así, pero esas son las reglas del juego, lo que pasa es que a ti no te gustan. Y otros que te van a decir que se hizo legalmente. Pero ambos sabemos pues que sí, pero lo que importa es lo que diga la institución. esa decisión no sea declarada inconstitucional. Te mencioné a Martínez porque, ¿qué se dice hoy de Martínez? Ya 90 años después, que todo ese proceso fue amañado. Entonces... Yo no creo. Hagamos una encuesta, Marvin, y preguntémosle a los salvadoreños si piensan que todo el proceso de Martínez fue amañado. Eso lo estás diciendo tú. Muchos ni han de saber de eso que tú estás hablando. O sea, ¿qué te dicen 90 años después? Eso lo estás diciendo tú. De esto mismo se dirá igual dentro de 90 años de seguro. Fíjate que cuando uno hace eso, yo te pregunto, una de las cosas, esas interpretaciones, porque esto viene de interpretación sobre interpretación. ¿Sobre la historia? ¿Qué pasó con el caso de Tony Saca cuando se trató de reelegir? Interpretó la sala de esa época y dijo, no solo 5 años está son 10. Son 10. Pero iba con dedicatoria para Mauricio Funes. Bueno, pero... Va, imagínense, una institución que debería ser independiente, que deberíamos de aspirar a que sea integral, profesional, que dirima las cosas como debe de ser, él admite que esa institución hizo una resolución con dedicatoria a, siguiendo un sesgo interno que a leguas se establece que sería corrupto, sería antiético, antimoral, antileyes, digamos, que no sigue el debido proceso, y aquí lo dice el tipo y no hay problema. O sea, no dice, me pareció que fue una decisión nefasta, no. Es decir, esa sala, cuando vino y cambió la Constitución, pues no pasó nada. Es una realidad. Pero ¿por qué lo aceptaste? No. Porque era una interpretación de una sala. Lo que sucede es que la idea de que alejes la reelección es, digamos, el lado positivo de la sentencia. A ver, Marvin, aquí es donde tu moral es de chicle, a mí me repugna y me parece asqueroso. O sea que como para ti alejar la reelección es bueno, pues no importa, la sala puede cambiar, modificar la Constitución y está bien. O sea, no se supone que la médula, el quid, la esencia, la miel del tema es que la Constitución es, digamos, como para los cristianos, palabra divina. O sea, no se debe de tocar ni modificar y se debe de cumplir. Esa es la médula. Pero aquí está diciendo el estúpido que hay que ser idiota, repugnante, antiético para afirmar este tipo de cosas. O sea, pero es que como alejan la reelección, entonces eso es lo positivo. Positivo para ti, pero para mí no. O sea, es una cuestión subjetiva, Marvin. O sea, que para ti sea positivo es cosa tuya, para mí no. Entonces, ¿en base a qué tú puedes argumentar? Sí, es que eso es positivo. Pues sí, pero es una cuestión subjetiva. La gente salió a votar, apoyó al presidente, fue positivo. Pero si para ti es negativo, pues esa es tu opinión, ¿no? Pero lo que deja entrever es que eres un asqueroso miserable que no le importa en sí que si la Constitución se deba de modificar o no, o que si algo es inconstitucional o no. Simplemente quiere que se aplique algo que a ti te gusta. Lo raro que se ve, y hablemos de América Latina, ¿sabes que de todas las reelecciones que hay en el continente, solo el 15% se ha ido vía judicial?
15%. Y en el ambiente jurídico internacional está mal visto que sea por vía... Tú eres abogado. ¿Y a mí qué me importa eso? O sea, son nuestras instituciones. Ahora, si está mal visto, yo lo que no entiendo es por qué si se puede reelegir un alcalde, incluso tuvimos un diputado que hasta se jubiló, de tantas veces que fue reelecto. ¿Por qué? Yo quisiera que me explicaran, ¿por qué exactamente la presidencia es un problema que se reelija? Explícalo. ¿Por qué un alcalde sí puede? ¿Por qué un diputado sí puede? Incluso magistrados de la Corte Suprema se pueden reelegir, pero el presidente no. ¿Por qué? Explícalo. Da un argumento, idiota. O sea, no te quedes solo porque es que hay que alejarla, pero ¿por qué? No entiendo. Porque que sea por vía resolución judicial que habilite a alguien, porque eso puede ser compadre hablado. Pero los antecedentes... Vamos a ver. Escuchemos nuevamente. Que mal vía judicial. 15%. Las reelecciones que hay en el continente, solo el 15% se ha ido vía judicial. 15%. Y en el ambiente jurídico internacional... Ok, en el ambiente jurídico internacional, ok. Está mal visto. Está mal visto, ¿eh? Que sea por vía... Tú eres abogado. Porque que sea por vía resolución judicial que habilite a alguien, porque eso puede ser compadre hablado. Pero... Ok, está mal visto que por vía de resolución judicial se habilite a alguien porque está mal visto. Ok, quedémonos con eso. Los antecedentes eran los que venían... Este servidor, y perdonad, no lo debería decir, pero yo sí cuestioné seriamente las interpretaciones judiciales. Sí, si tú lo has dicho cuestioné seriamente que se abrían puertas. Que se abrían puertas que después se iban a cerrar. Entonces, Marvin, ¿qué hacemos con los precedentes? ¿Los ignoramos? ¿No se deben de aplicar? ¿Los sacamos de la normativa del derecho? Porque sí, porque no nos gusta. O sea, esa comunidad internacional que tú dices que no sé quiénes son, que digan eso, pues debería de ser algo ampliado, no solamente en ese punto. Ya voy a explicar a qué me refiero. Totalmente. ¿Qué es lo que pasó al final? Y incluso en otro programa ahí me invitaron y di mi posición. Que yo retaba, les decía, a cualquiera que me dijera dónde en un artículo específico en la Constitución se establece que la Sala de lo Constitucional es la máxima intérprete de la Constitución. No lo dice. Por lo tanto, ¿y por qué lo que antes era bueno hoy es malo? Yo creo... Fíjense, porque lo de antes, cuando esta sala, los magistrados del 2009 fueron elegidos en Casa Presidencial, Bessi Ríos y a todos estos imbéciles que hoy están de criticar que la Constitución no les importó. De hecho, Bessi Ríos defiende esa sala, modificaron la Constitución vía resolución. Este abogado que tenemos aquí manifestó de que esos precedentes iban a ser utilizados después, porque así funciona el derecho en derecho, entiendo yo, según lo que le entiendo a Julio Valdivieso. Y ahora que se hace uso de esos precedentes, saltan. Entonces, el grado de cinismo que tiene esta gentuza es, para mí, de lo más repugnante, porque no quieren aceptar que la resolución que habilitó al presidente está basada en precedentes. O sea, simplemente se quieren hacer el del ojo pacho, o que los magistrados fueron impuestos por la Asamblea. Y uno dice, oye, pero los magistrados del 2009 fueron elegidos en Casa Presidencial. Se supone que la Asamblea es la que debe de elegir, y se tomó la decisión en Casa Presidencial. Eso debería ser ilegal. De hecho, se presentó una solicitud de, ¿cómo se llama?, para que estos magistrados fueran decretados o declarados inconstitucional, y el mismo magistrado, fíjense bien, el presidente que sentaron estos imbéciles del 2009, el mismo magistrado recibió la solicitud de inconstitucionalidad de su nombramiento, y él dijo que no, que era constitucional. Solo imagínense que un juez, o sea, que a mí me acusan de un delito, digamos, yo soy un juez y me acusan de un delito, y yo mismo resuelvo sobre mí mismo que soy inocente. ¿Dijeron algo todos estos bolas de asquerosos de mierda? Nada. O sea, sentaron unas bases jurídicas terribles y hoy se quieren escudar en decir, sí, pero que se hiciera antes no significa que esté bien ahora. A ver, imbécil. Por eso este abogado insistió que en derecho eso no existe. Si tú sientas un precedente, ese precedente después puede ser utilizado. Pero como no lo quieren, bueno, es que yo siento que sí lo entienden, pero como no les interesa, o sea, simplemente es estar con esa misma palabrería y estupideces y su moral de chicle, de gelatina, de harina, de tirar veneno hacia lo estúpido.
Creería que esas interpretaciones que han venido haciendo la sala han sido errores que dejó la Constitución y que nunca Arena y el FMLN quisieron ordenar eso que tú lo señalabas incluso. Entonces, si lo admites, esos, aunque sean errores, son precedentes. Son precedentes, Marvin. Métetelo en tu cabecita, que es así. ¿Por qué no existe una ley de procedimientos para quitar a los funcionarios de segundo grado? Que sí. Vaya, entonces, si no existe, se podía aplicar la Constitución directamente. Sin existir. Porque nunca se dio. Exactamente, que ojo, que es... Perdón, se podían quitar a los magistrados, creo que sí lo dije. Dije Constitución, bueno. Se podía aplicar la Constitución directamente cuando se quitaron a los magistrados estos nefastos, asquerosos, que estaban tomando decisiones, quitándole funciones al presidente y nadie decía nada, que no, que las resoluciones de la sala se cumplen siempre y cuando sean los que a mí me gustan. Así funcionan estos tipejos. Eso ya la Corte Iberoamericana, al fallar contra Honduras, dijo que ese es un error. No tener un procedimiento establecido de antemano de cómo vas a quitar a los magistrados. Es una omisión legislativa. Y por eso y todavía está. Y si tú revisas la sentencia de la Corte Interamericana, condenó al Estado hondureño porque se hizo lo mismo que se hizo aquí. Y la demanda que ya han presentado algunos ex magistrados, ¿verdad?, que fueron destituidos, va a ir en ese mismo sentido. La historia... Por cierto, Marvin, ¿no te acuerdas cuántos funcionarios quitó la sala del 2009? Por una foto, porque aparecían a la par de un político y como ellos determinaron por ellos mismos que ciertos funcionarios, por ejemplo el fiscal, no debería de tener ninguna vinculación partidaria, y si yo estaba a la par de un político, entonces significaba que yo tenía vinculación partidaria y por lo tanto no tenía derecho a acceder a ese cargo. Cosa que no aplicaron con el fiscal Raúl Melara, que ahí estaba, pusieron recursos de inconstitucionalidad que nunca se resolvieron, pero hoy dicen que ese fiscal era independiente. Yo digo, ¿qué clase de imbécil tiene que ser una persona para afirmar semejante cosa? A un arenero declarado, pero bueno. Es que pedirle a esta gente un poco de coherencia, olvídense, es imposible, no se puede. Se encargará de poner a la Sala de lo Constitucional, que habilitó la reelección en esta vez, que no fue correcto lo que hicieron. Ahora, a nivel internacional, mira lo que ha pasado, que es interesante. Aquí hay potencias, te lo voy a decir así, aquí hay dos potencias en Latinoamérica. Son dos potencias económicas las que tenemos. México y Brasil no vinieron, los presidentes, ¿verdad? Enviar delegaciones, pues eso lo hicieron todos, ¿verdad? Esas son las dos marca un mensaje político de no reconocimiento. No, marca un mensaje político de no estar de acuerdo en cómo se hicieron las cosas. ¿Cómo sabes eso? Es especulación. ¿Acaso el presidente tenía que tener tiempo para venir o tenía otros asuntos importantes que hacer? ¿Cómo sabes eso? Aparte están estas afiliaciones políticas o ¿cómo le llaman? Estas cuestiones de agrado o de validación. Es decir, es normal que Milei, por ejemplo, que se lleva o admira al presidente Bukele o el presidente Bukele lleva bien con Milei, venga respectivamente a una toma de posesión. No ANLO que no comulga con el presidente Bukele y que no haya venido. O sea, es que te haces el idiota. Es como que Ortega gane nuevamente la presidencia, o su esposa, o quien sea, y esperes que llegue Milei. Allí no va a llegar. Lo más probable es que mande una delegación, pero porque no hay afinidad política, pero por la cuestión de la diplomacia y todo eso, se hace pues. Pero no creo que algo tan simple tú no lo entiendas. ¿En base a qué dices que no le gustaron cómo se hicieron las cosas? Pero al final las aceptaron, si fuese ese el caso. Y lo dijo Blinken en su momento, así no es, cuando quitó a los magistrados y al fiscal. Pues sí, pero esas son opiniones hipócritas porque esas resoluciones vienen dadas por precedente jurídico. Entonces, si así no es, ¿por qué no nos vamos al pasado y empezamos a corregir desde ahí? Sino que ustedes, como son gentuza que solo quiere agarrar una determinada parte de todo el proceso, decir, no, este es el que yo quiero afectar. Y que esto está, digamos, precedido por esto no lo toquemos. Para yo creerle a un opositor asqueroso, miserable, que de verdad le importa la Constitución, me tiene que decir que deberíamos de iniciar un proceso legal contra los magistrados del 2009, digamos, que lo acusen de precariato para ir corrigiendo toda la historia, pero no. Ellos lo que quieren es solo agarrar al actual gobierno. Obviamente por un interés que yo diría dinero o hacer de las suyas, porque hay gente que quiere el poder y ahí andan ahí
diciendo de que, ay, si nosotros, así como Claudio Ortiz, que si nosotros gobernáramos fuera así, pero esta gente así funciona. El que no esté en el poder siempre dice que si él estuviera las cosas serían buenas, esto y lo otro. Ya cuando está en el poder, dice, ah, sí, pero estas medidas, y empieza a dar pretextos. O sea, básicamente es el funcionamiento de esta gente que quiere estar ahí. Hay 5 potencias culturales en la región, que son, otra vez México, Brasil, la Argentina, Colombia y Cuba. De esas 5 potencias culturales solo vino una, Argentina. ¡Cuba! Bueno, Okay. no pretendía que viniera a Cuba, ni siquiera. Pues sí, o sea, qué curioso que, por ejemplo, hay ciertos gobiernos que validan a Maduro y no quieran validar al presidente Bukele, que fue electo democráticamente por los mismos magistrados del Tribunal Supremo Electoral que eran opositores. O sea, que es tan ridículo que no vea que simplemente los políticos tienen un doble estándar y nada más. Otro gobierno anterior. Con Mauricio Funes vino el vicepresidente de Cuba en aquel momento. Claro, en aquel momento, que era Raúl Castro, pues no iba a venir. Ellos no salen mucho. Era un porque, partido de izquierda claro. que estaba. Entonces, y con Funes ya vinieron 12 mandatarios. Incluso hablemos de la delegación. Bueno, eso es a nivel hemisférico. El mundo. Hay 3 potencias en este momento: Estados Unidos, Rusia y China. ¿Quién vino de China? Ni lo podés identificar, ¿te fijas? El vicecanciller. Tenía que venir el mismísimo Xi Jinping, porque sí. Eso es de tercer nivel. Porque China, que te ha regalado lo que te ha regalado, manda un representante de tan bajo nivel. O sea, una dictadura, dice, en El Salvador no se han hecho las cosas democráticamente. ¿Te das cuenta? Tu planteamiento estúpido. A China no le interesa cómo, y lo digo así, literal, no le interesa en sí esos temas. A él lo que le interesa es tener aliados, tener a alguien ahí con quien llevarse bien. Yo no creo que no sepa algo, que no necesita mayor análisis. O sea, no, es que China trajo a alguien de bajo nivel. ¿Qué te está diciendo eso? Que a China no le gustó cómo se hicieron las cosas. Si la dictadura no le gusta que aquí se hagan las cosas. Ay, Marvin. De verdad que, o sea, no, yo no sé cómo la gente va a tomar en serio este tipejo. O sea, no, pues. ¿Tú eso lo interpretas como que no le da Rusia vino a la misión diplomática que está acreditada en el país, ¿verdad? No vino Sergei Lavrov, por ejemplo. Y en el caso de Estados Unidos envía una delegación de amistad, numerosa y de amistad, eso sí. Pero más al máximo. No, lo que pasa tema de seguridad. Alejandro Mayorkas en el nivel de gobierno es de tercer nivel. Es que el primer nivel es Biden. Bueno. ¿Quién fue la toma de posesión de Xiomara Castro? La vicepresidenta. Ese es el primer nivel, ¿va? ¿Y quién va después? Anthony Blinken. ¿Quién vino a la toma de posesión de Mauricio Funes? Hillary Clinton, que era la secretaria de Estado. ¿Quién viene aquí? Ojo, que después de Anthony Blinken era Victoria Nuland, que esa plaza está ahorita está libre, no la han llenado. Entonces, después siguen los subsecretarios así como... Ignoremos que los demócratas, el presidente Biden estuvo criticando al presidente Bukele por la narrativa de ustedes de estar mintiendo descaradamente, diciendo que aquí se violan los derechos humanos, que torturan a la gente, que agarran a la gente al azar y que la meten presa sin el debido proceso y todas las pendejadas que ustedes decían. En algún momento el Departamento de Estado se las creyó, hoy cambió de opinión afortunadamente. Pero eso no quita que los demócratas y el presidente no se lleven bien. El presidente se lleva más con los republicanos. Yo estoy seguro que hubiera estado Donald Trump. Quién sabe si el mismísimo Donald Trump hubiese venido. No sé. Hubiera mandado a la vicepresidenta. Probablemente que sí. ¿Por qué ignoras eso a propósito? Es que está idiota. Bueno, yo lo dejo hasta acá. Ya no aguanto. Creo que ya hice un gran esfuerzo. 1:18 dice aquí. Ya bastante estar escuchando a este tipejo. Va a ser lo último que hable de él. De mi parte voy a tratar de estar ignorando ya a toda esta gente, porque, o sea, no se puede sacar algo medianamente positivo. Por ejemplo, Carlos Araujo con sus... En Twitter se comporta de una manera, pero cuando va a los programas de televisión habla de otra forma. O sea, es un doble cara miserable. Y yo siento que estarle prestando atención a Ronald Umaña, a Fortín Magaña, a Julia Evelyn, a este otro, a todos estos opositores, a Bessie Ríos, es una pérdida de tiempo.
Yo incluso dejé de ver el programa Diálogo con Ernesto López los viernes porque estar escuchando a esa gente que tiene una moral de lo más repugnante, yo ya lo mencioné la vez pasada que Betsy Ríos, ve mal que no le den la libertad a un tipo que tiene la Carta de Libertad, lo que mencionó Marvin aquí, y que no se haga efectiva inmediatamente como que si antes sí, así era. Pero no hay problema, y dice que no se puede juzgar a una mujer que apuñale a un recién nacido, a su propio hijo. O sea, esa gente tiene una moral que, o sea, traten ustedes de entenderlo, yo por lo menos yo no lo entiendo. Entonces, son gente repugnante, asquerosa, miserable, que no, para mí no vale la pena estarle prestando atención, y yo pues este video pienso va a ser el último, y si digamos me envían otro, no pienso analizarlo a menos que pues tenga un discurso un poquito más coherente y no hable tanta idiotez. De verdad que más allá de ser molesto, es que lo que a mí me repugna es esa moral, o no sé qué es lo que tienen, o esos análisis todos absurdos, y dárselas de que el pueblo salvadoreño es tonto, es idiota, es aquí, es allá, porque como no me eligieron son bobos y no vale la pena, porque por ahí me mandaron ese fragmento y yo digo, lo mejor que podemos hacer es ignorar a esta gente. Ya van a ver, hay que ellos solitos se ahoguen en sus estupideces, y hay que alguien, pues no sé, alguien les crea, pero imagínense estar reaccionando a cada idiotez que hace. Yo por lo menos a mí siento yo que no vale la pena, de verdad. Así que sin más, mis estimados, hasta luego.